Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Maciel Canario Heredia. En esta oportunidad yo les voy a explicar acerca de lo que son los segmentos y puntos notables. Antes de nosotros poder adentrarnos al tema, tenemos que tener claro algunos conceptos como son puntos, segmentos y recta. Bien, primero comencemos por los puntos. Los puntos son una posición en el espacio. Por ejemplo, tenemos aquí el punto A, el punto B, el punto C, M y H. Por ejemplo, son puntos que van a definir, por ejemplo, en este caso van a definir el triángulo. Entonces, los puntos no tienen tamaño, sino que denotan una posición. En el caso de los segmentos son una parte de una recta, pero que son finitos por ambos lados, es decir, que tienen una dimensión limitada. En el caso de la recta, entonces son unas líneas que son infinitas por ambos lados, es decir, que son infinitas por ambos extremos y que no podemos decir que tienen una dimensión. Entonces, esa es la diferencia entre estos tres conceptos y que tenemos que conocer previamente. Bien, entonces tenemos, en el caso de los segmentos notables, tenemos dos segmentos notables que son la altura y son la mediana. En este caso lo tenemos aquí en este triángulo, tenemos la altura acá y tenemos la mediana. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que la altura es un segmento que va desde el vértice del triángulo hasta el lado opuesto, pero buscando un ángulo de 90 grados, es decir, que este es totalmente perpendicular al lado opuesto, pero partiendo desde el vértice del triángulo. En el caso de la mediana es un segmento también, pero va desde el vértice buscando el punto medio del lado opuesto. O sea, no va a buscar la perpendicularidad, sino que va a buscar el punto medio del lado opuesto, en este caso BC. ¿Cuál sería el punto medio? Bueno, pues entonces si este segmento mide 10 centímetros, entonces el punto M debe estar localizado en 5 centímetros. Eso es por ejemplo. Bien, entonces eso es lo que se conoce aquí como mediana y como altura, y esa es la diferencia entre los dos. ¿Qué tienen en común? En común tienen que parten desde el vértice del triángulo y que los dos son un segmento. ¿Y cuál es su diferencia? Bueno, que la altura busca la perpendicularidad o busca un ángulo de 90 grados, mientras que la mediana busca el punto medio del lado opuesto del triángulo. Esa es la diferencia entre los dos. También tenemos lo que es la mediatriz, pero la mediatriz tiene una diferencia notable entre estos dos anteriores que ya hemos definido, y es que la mediatriz no es un segmento, sino es una recta. Como podemos ver, aquí está denotando, toque el triángulo en esta parte, pero continúa aquí toque el triángulo en este punto de acá, pero continúa por acá, denotando que es una recta y que es infinita por esos extremos. Entonces la mediatriz no parte desde el vértice, no necesariamente, ella busca el punto medio del triángulo, del lado del triángulo, busca el punto medio, pasa por ahí, pero no corta en el vértice del triángulo, sino que pasa por cualquier lado del triángulo, porque es totalmente perpendicular. Bien, entonces al ser perpendicular no necesariamente tiene que tocar el punto del vértice del triángulo. Entonces eso es lo que nosotros conocemos entonces como la mediatriz. Ya conocido esto, entonces podemos definir lo que son los puntos notables. Tenemos que tener bien claro, antes de poder definir los puntos notables, los conceptos que ya hemos definido anteriormente, porque estos van a depender de ellos. Bueno, por ejemplo, el ortocentro es la intersección entre las tres alturas. Por ejemplo, yo tengo que trazar la primera altura, la segunda altura y la tercera altura. Como vemos aquí, las alturas van desde el vértice hasta buscar un ángulo de 90 grados, y como vemos aquí, eso es lo que hacen estos cuadritos de acá, están denotando que son perpendiculares y que forman un ángulo de 90 grados.
Ese punto de corte de aquí es lo que se conoce como ortocentro. En el caso del baricentro, entonces están definidos por las medianas. Como ven aquí, son estos segmentos que parten desde el vértice y llegan al punto medio del lado opuesto, y la intersección entre estos tres segmentos es lo que nosotros conocemos como baricentro. Y por último, en el caso de las mediatrices, la intersección entre las tres mediatrices, como vemos aquí, las mediatrices no llegan al vértice, pero forman un ángulo de 90 grados, o sea que es totalmente perpendicular, y la intersección entre estas tres rectas es lo que nosotros conocemos como circuncentre. Entonces, intersección entre alturas, ortocentro; intersección entre medianas, baricentro; intersección entre mediatrices, circuncentro. Entonces ya estamos claros con eso. Vamos ahora a ver esto un poquito más claro en GeoGebra. Vamos a entrar a la página GeoGebra para que grafiquemos estos conceptos y lo tengamos un poquito más claro. Bien, entonces lo primero que yo hago es escribir GeoGebra en línea. Lo tengo descargado en mi computadora, mucho mejor. En este caso yo lo voy a utilizar en la web. Bueno, voy a quitar los ejes, le doy un clic derecho acá, y donde dice mostrar eje lo elimino. Aquí donde dice cuadrícula visible también lo voy a eliminar para que me quede la página totalmente en blanco, me quede un lienzo totalmente en blanco. No me parece necesario utilizar los ejes ni la cuadrícula por ahora. Bien, entonces ahora voy a trazar un triángulo de la dimensión del tamaño que yo entienda necesario. En cualquier triángulo yo puedo definir estos tres puntos y los segmentos y la recta también. Entonces damos clic aquí. Bien, entonces voy a sacar esos puntos afuera para que me quede un poquito mejor el triángulo. Ahí lo tengo. Bien, entonces ahora voy a hacerlo de una vez para no alargar mucho el video. Vamos a trazar las alturas. Las alturas, recuerden que son segmentos que van desde el vértice buscando un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a trazar una perpendicular. Vamos a hacer acá y vamos a ver clic aquí. Bien, ya tenemos nuestra primera altura. Vamos a trazar nuestra próxima altura. Aquí la tenemos, y la otra altura. Listo. Entonces vamos a trazar ahora lo que es el ortocentro. Mi ortocentro es este que está aquí. Entonces yo lo voy a identificar un poquito más grande. Ahí está definido. Vamos a renombrarlo y vamos a llamarle a eso ortocentro. Listo, ahí tenemos definido el ortocentro. Esas líneas sabemos que ya le podemos dar la forma que queramos, le podemos dar color si queremos y todo eso. Bien, pero vamos a seguir con lo demás. Bien, ahora vamos a graficar el baricentro. Entonces, en el caso del baricentro, nosotros tenemos que tener el punto medio de los lados. Entonces, primero vamos a graficar eso. Primero vamos a determinar el punto medio. Aquí le dan un clic aquí, donde están los puntos, y le van a dar aquí medio o centro. Le vamos a dar un clic en los vértices, en este caso A y C, y ahí me va a aparecer el punto medio de AC. También le voy a dar clic en AB y me va a aparecer el punto medio de AB. Le vamos a dar ABC y me va a aparecer el punto medio de BC. Ya tengo el punto medio ahí. Ahora voy a trazar los segmentos. En este caso le doy aquí, le doy a segmentos y me voy acá y trazo mi segmento. En este caso la mediana, son intersección entre medianas, entonces la mediana va desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Le doy acá
Listo, ahí lo tengo. Bien, entonces ese punto del medio, voy a darle aquí a punto, nosotros lo conocemos como baricentro. Ponerlo así. Ok, el punto del medio, ponerle otro color para que se identifique mejor. Bien, voy a poner ese color. Ok, entonces vamos a renombrar, le vamos a llamar baricentro. Listo, ahí lo tenemos, el baricentro. Bien, ahora vamos a trazar el circuncentro. El circuncentro está trazado por las mediatrices. Voy a dejar los puntos medio ahí porque son parte de la definición de la mediatriz. Entonces le vamos a dar acá, le vamos a dar a mediatriz. Entonces la mediatriz tiene que pasar por el punto medio. Entonces ustedes le dan aquí. Ok, le damos aquí, le damos aquí, le damos aquí, le damos acá, le damos al punto C y le damos al punto B. Bien, como ustedes pueden ver, la mediatriz pasa por el punto medio de cada uno de sus lados. Entonces el punto de intersección le vamos a llamar circuncentro. Voy a definirlo con otro punto así y lo vamos a poner de otro color, como color rosa, ¿sí? Bien, vamos a llamarle circuncentro. Bien, listo, entonces ya lo tenemos. Entonces hasta aquí ha sido el video del día de hoy. Espero que hayan comprendido y nos vemos en una próxima.